yo leía los mensajes, los comentarios en las noticias, y la verdad es que la gente no sabe qué es lo que ocurrió y qué es lo grave y por qué se quejan las personas que se quejan, porque ni siquiera saben para qué está el Instituto Nacional de Colonización. Entonces me parece que alguien que está empapado en el tema y que está al tanto era la mejor posibilidad, y encima un funcionario público, la mejor oportunidad de conocer qué es lo que está ocurriendo. Así que si usted ahí le da el aire, Speroni, porque ya está conectado, vamos a darle la bienvenida a otro amigo de Ulmañanas y de Radio Ulma, que ya hemos hablado en varias oportunidades, que ha visitado Punta del Diablo. Así que vamos a darle la bienvenida a Robert Silva. Muy buen día, Robert. Muchas gracias por atendernos. Un gusto estar en contacto contigo y con la audiencia de la radio. Gracias por la oportunidad de conversar temas que, como bien decías vos, le interesa a la gente, ¿no? Sí, y que también falta información, Robert. Estábamos hablando ahora con Martín antes de hablar con vos, y decíamos, ¿cómo funciona el Instituto Nacional de Colonización? ¿Qué es? Porque en los comentarios de las noticias, no sé si vos haces ese ejercicio de leer los comentarios de la gente, hay mucha gente que ni siquiera sabe para qué está el Instituto Nacional de Colonización y cómo funciona. Yo sé que es algo muy amplio, pero ¿podrías ponerlo un poco en contexto? Sí, breve. Al Instituto Nacional de Colonización se creó en la época de Valles Verres, o más adelante, en el 48, no sé si ya no era Mésaga el presidente ahí, es una obra del Partido Colorado, justamente con la misión de combatir los latifundios y de permitir que la gente se quedara en el medio rural, de ayudar a los pequeños y medianos productores del medio rural, otorgando tierras que pueden adquirirse o que pueden arrendarse. El instituto hoy por hoy tiene más de 500.000 hectáreas de campo que ha ido comprando. En los gobiernos colorados fue donde más se compró campo, y la lógica es entregarlo, darle beneficio para que la gente se quede afincada en el medio rural, pueda producir, pueda tener su establecimiento y su negocio agropecuario, su explotación. Eso es el Instituto Nacional de Colonización, tiene 5 miembros, que son designados por distintas entidades. Uno de ellos lo preside, que necesita venia del Senado, y es lo que pasó ahora. Hay toda una discusión, a ver si quien preside el instituto, hay 2 discusiones, digamos así, o 3. La número 1, todo surgió cuando falleció el presidente Mujica, y el secretario de la presidencia hizo el anuncio de que el instituto había comprado más de 4.000 hectáreas de campo para distribuir entre los productores. Entonces ahí comenzó a conocerse el negocio, se empezó a averiguar, y bueno, y hay discrepancias respecto de ese negocio, si conviene, si no conviene, si se compró caro, si no se compró caro, si es, en fin. Luego surgió un segundo problema, que fue cuando se descubrió que los servicios técnicos del Instituto Nacional de Colonización decían que el actual presidente, Colón o él, no cumplía con las obligaciones que tenía en su predio y tenía que hacer declaraciones e informar determinadas cosas y no las había informado, estaba en omisión. A raíz de eso surgió un tercer problema, que es que puse yo sobre la mesa, que dije, bueno, pero si es colono no puede ser presidente del instituto que dirige a los colonos, porque está comprometido. Claro. La prueba de que está comprometido es que ahora los propios servicios técnicos que están bajo su jerarquía están diciendo que él, que es el presidente, es un incumplidor y hay que adoptar resolución. Que si sanciona o no se sanciona, si se hace algo. Entonces, él es un beneficiario directo de esa en particular y de todas las decisiones que se adopten vinculadas al instituto. Entonces fui al artículo 200 de la Constitución, que dice expresamente que no se puede. Entonces, ahí está el problema. Hay como 3 problemas sobre la presidencia del Instituto de Colonización, la decisión adoptada, y es lo que estamos discutiendo. Y yo creo que está bueno que esta discusión se genere, porque por algo estamos los que estamos. Claro. Vos fíjate que yo fui a Punta del Diablo, recorrí Rocha y el Uruguay entero pidiendo a la gente que me votara. Yo soy senador, electo por un partido, obviamente por el Partido Colorado, y cumplo un rol, entre ellos el de Contralor. Sí. Y bueno, y es lo que estoy haciendo. Claro. Robert, esas 4.000 hectáreas y las que se compran, los campos que compra Colonización, ¿quiénes acceden a esas hectáreas? ¿Un productor de acá de Rocha que necesita, se anota? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Para quiénes son esas tierras? Bueno, esas tierras se hacen, el Instituto de Colonización, según lo que me explicaron, hace un llamado, tenés que reunir determinados requisitos que el instituto pone en esos llamados, y ahí, independientemente de dónde sea el postulante, se le adjudica una fracción, que pueden ser de 90 hectáreas, mínimo hasta un poco más, ¿verdad?, según lo que me han dicho, y se instalan a producir. En este caso lo que quieren hacer es producción lechera.
toda aquella persona que quiera tener un tambo, un establecimiento agropecuario que se dedique a la lechería, podría teóricamente postularse y luego con los criterios de selección, es decir, que tenga, ponele, supongo yo, mirá, no he intervenido en esto, pero que tenga antecedentes, que esté dispuesto a afincarse ahí, a producir directamente él el predio, ¿no? Todas esas cosas se asignan. En este caso serían unos 10 o 15 productores que se verían, o futuros productores que se verían beneficiados por este campo que se compró, ¿no? Claro, y primero se compra y después se adjudica, o se compran una cantidad de hectáreas porque ya hay solicitudes o ya está elegido quiénes son las personas que las van a trabajar. No, primero hay la ley, la 11.029, establece que cuando hay un negocio entre particulares de predio, esa ley es de la época del gobierno Colorado cuando se creó, establece que cuando hay un negocio entre particulares, antes de que el negocio se cierre, es decir, se negoció, hicieron todos los trámites correspondientes, antes de que se cierre el negocio de compraventa de un campo, hay que noticiar al Instituto de Colonización. Y el Instituto de Colonización tiene la facultad de decir, no lo pueden hacer al negocio, me lo quedo yo. Y paga el precio acordado entre los particulares. Bien. Y es lo que pasó ahora. Ahora, lo que acá también se está detectando, por la gente que está en estos temas, yo confieso que en el tema de fondo no me he metido, lo que se está detectando es que no habría los informes previos correspondientes que digan, bueno, es viable este negocio, se puede hacer, conviene, porque viste que la gente que sabe de esto te dice, no, hay 1.000 hectáreas que son inundables, se dijo que hay un sistema de riego que es muy costoso y que está bueno que se tenga, pero ahora salió a la luz que cuando se hizo el negocio se dijo, mirá que el sistema de riego no está comprendido. En fin, hay todo un cuestionamiento sobre la pertinencia de este negocio, que es un poco lo que a mí, viste, me pone en la situación de alerta. Porque hubo muchas situaciones en gobiernos anteriores, y particularmente en gobiernos como el actual, del Frente Amplio, negocios mal hechos, que nos costaron millones de dólares a los uruguayos, porque te cuesta a vos, nos cuesta a los oyentes, cuando por ejemplo lo de la regasificadora, lo de Pluna, lo del tren de los pueblos libres, ¿no? La planta de Portland, esa de 80 millones de dólares que está tirada en Paysandú, las plantas de Alur que están oxidándose sin uso, todo eso son millones de dólares que si el gobierno invierte en lo que puede legítimamente, a ver, yo no pongo mala fe, considerar que es un buen negocio, pero después resulta que es un bochorno y terminamos perdiendo los ciudadanos que somos los que bancamos el Estado cuando pagamos los impuestos. Claro. Entonces eso es lo que a mí me preocupa, que no se hayan hecho los estudios de la evaluación correspondiente si es un buen negocio comprar este campo o no, porque de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, dicen en Tacuarembó, ¿no? Robert, ¿cómo estás acá? Martín te saluda. Bueno, este tema... ¿Qué tal, Martín? Bien, muy bien. Este tema de la conveniencia o no de esta compra tendrá que analizarse con respecto a, bueno, cuáles son las características que vieron los que decidieron la compra y de acuerdo. Llegarán con ese análisis, ¿no? Ahora, volviendo a el caso del presidente de Colonización, Eduardo Viera, bueno, una de las cuestiones que estaba ahí en polémica era que él no había puesto en su currículum que era colono, pero dijo que, bueno, todo el mundo sabía que yo era colono cuando pedí la venia, y cuando asumió lo dijo también públicamente, que él era orgullosamente colono. Ahí no se advirtió que él en el caso cuando se firmó la venia, ¿no se advirtió por parte de la oposición, por ejemplo, que él no correspondía que tome el cargo? Vos sabés que francamente yo no sabía que era colono. Y yo creo que, vos fíjate que yo ahora he escuchado que él mismo dijo que él pidió un informe antes para ver si no era incompatible que él fuera colono. Y el Frente Amplio, varios senadores han dicho que es un mérito que sea colono. Cuando vos algo, primero lo considerás un mérito, y segundo, eventualmente tenés alguna duda, yo creo que lo hubiese puesto en el currículum, en la hoja de vida, lo hubiese destacado y hubiese informado al Parlamento. A mí me llama la atención por qué no se informó, considerándose un mérito.
Porque, a ver, si puede considerarse legítimamente un mérito ser colono para ir a dirigir el Instituto de Colonos. Claro, claro. Está porque dentro no se puso en el currículum. Sistema, claro. Está dentro, está bueno. A ver, y ahí hubiese surgido, y yo no sé, yo como senador no sabía que era colono, y no estoy obligado a saberlo. Porque yo no puedo saber lo que es la gente. Yo tengo que tener una información y en base a eso voto. Eso es lo que pasó, por eso la veña se dio, porque si no, seguramente, miren, cuando se fue a votar la veña de Elvia Pereira para el Codicen, lo mandaron con un error. La iban a votar vicepresidenta. ¿Y quién fue el que advirtió? Dijo, ojo, va a salir eso mal. No voten así, hay que cambiar eso. Fui yo. Porque lo advertí. Entonces, cuando uno actúa de buena fe, puede decir, no, pero a ver, ¿puede ser presidente de colonización siendo colono? Desarrollando una actividad, como dice la Constitución, en forma simultánea, que se relaciona directa o indirectamente con el instituto que va a dirigir. Es como, por ejemplo, a ver, para que la gente entienda, el presidente de ANCAP, ¿puede tener una estación de servicio? No, claro, según la Constitución, no. Sería estar de un lado y del otro del mostrador, digamos. Claro, la presidenta de UTE, ¿puede tener un molino de esos que vemos cuando viajamos y que en Uruguay hay tantos y venderle energía a UTE? Y no, esperemos que no. Tendría sentido. No, claro. Entonces, acá es lo mismo. El colono no puede tener una colonia que reporta, que depende, que se adjudica, que se saca, que se pone, que se establecen beneficios generales para todos los que tienen eso. Entonces no puede realmente, pero además esto no es opinable en el sentido de que la Constitución es clara. Entonces ahora también se ha dicho, no, miren, antes se violó la Constitución porque hubo colonos en el Instituto de Colonización. Claro, el senador Sabini y nadie dijo nada. El senador Sabini mostró varios funcionarios que de gobiernos anteriores que eran colonos también, ¿no? Claro, y bueno, y estuvo mal. Pero yo les digo una cosa, si no porque antes se haya violado, yo voy a seguir violando la Constitución. Claro. Claro. Es como que antes hubo un homicidio que se cometió en determinada característica, bueno, si no se hizo nada por 500 motivos, nadie se dio cuenta, nadie lo denunció, no, si pasa lo mismo yo no lo veo porque antes no se hizo. Bueno, así no funciona la República ni el Estado de Derecho. Detectado que algo está mal, hay que corregirlo. Si antes se hizo mal, bueno, estuvo mal. Mea culpa para todos. Pero yo creo que en esto se ha generado esa situación y está bueno que se discuta. Yo les digo la verdad, miren, yo creo que esto genera conciencia ciudadana. Sí, y claro, está bueno que se discuta y cada uno tiene su posición. Bueno, el ministro Frati dijo básicamente lo mismo. Bueno, discutámoslo, pongamos todos los papeles sobre la mesa, no hay ningún problema. Claro. Y otra de las cuestiones que por ejemplo salió el presidente de la República, ¿no? Orsi, diciendo que, bueno, pese a que salió el senador Sabini y el senador Aníbal Pereira, por ejemplo, a defender la posición de Eduardo Viera, el presidente dijo, bueno, no, de ahora en más no tiene que no ser más colono. Básicamente, o sea, ya el presidente medio que dio la razón en este caso. Pero también dijo que había como unas ganas de boicotear la actuación del Instituto de Colonización. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Mira, yo lo que creo es que yo tengo que reconocer que el Frente Amplio, muchos actores del Frente Amplio, no todos, tienen la habilidad de llevar estas discusiones a esos extremos. De decir, vos decís, bueno, a ver, ojo, esto está mal, hay que corregirlo, o quiero saber un poco más para ver por qué se hizo esto y cómo se hizo, estás en contra de que se compren terrenos para distribuir y que haya posibilidades para los pequeños productores rurales. No se trata de eso. Yo estoy a favor que exista una política, porque además soy colorado y vallista y lo creamos nosotros, y es en la historia del Uruguay, en los gobiernos colorados, cuanto más campo se ha comprado para distribuir entre los pequeños productores. O sea que no me duelen prendas, al contrario, estoy orgulloso de lo que se hizo. Pero no quiere decir que yo como legislador, como senador de la República, no les pregunte y diga, a ver, ¿el negocio es bueno o es malo?
¿Cómo lo hicieron? ¿Cuáles son los informes que tuvieron? ¿Cómo lo previeron? Y eso no quiere decir que yo esté en contra de que se compren tierras, no. Quieren tener esa discusión, el instituto tiene que seguir funcionando como funciona, con la estructura, con lo que hace, está bien, tengámosla. Esos son 10 pesos aparte. El tema ahora es, ¿estuvo bien o estuvo mal en comprar ese campo? ¿Está bien o está mal que el presidente de colonización viole el artículo 200 de la Constitución? Eso es lo que estamos discutiendo. Después, si quieren tener una discusión de fondo, yo no tengo problema en tenerla. Me parece que este instituto ha cumplido un rol muy importante a lo largo de su historia, pero como toda organización, a lo mejor quienes están ahí quieren proponer algo y vamos a discutirlo, vamos arriba, yo no tengo problema. Pero no quiere decir que porque estemos preguntando con lo del campo, existan frente amplistas o el gobierno frente amplista que está a favor de los pequeños productores y los demás estamos en contra. Yo no lo admito porque no es así desde nuestro partido y de nuestra forma de ver la realidad. Una de las cuestiones que fundamentaba esta opinión tenía que ver con el funcionamiento del instituto en el gobierno anterior de la calle Pou, y que hubo cierto desfinanciamiento, que medio que lo dejaron de lado, por lo menos eso es lo que expresaban quien decían estas cosas. Sí. A ver, es cierto, se compraron, no es que no se hayan comprado campos, se compraron cerca de, si no me equivoco, 12.000 hectáreas, pero lo que pasa es que la gente, ¿sabés qué se olvida? Yo a veces me llama la atención. Tuvimos terrible situación con la pandemia. Toda la plata que entraba al Estado se destinaba a construir CTI, al tema de las vacunas, al tema de los hisopados, a bancar la alimentación, todo lo que se hizo. Tuvimos una crisis mundial que afectó a este país con el tema del COVID-19. Entonces, obviamente, hubo menos compras, sí, porque había menos plata, porque la plata se destinaba a otras cosas. Pero no es que no se hayan comprado, se compraron, yo estuve mirando el antecedente, se compraron cerca de 12.000, en el último gobierno del Frente se compraron 20 y pico mil, y así sucesivamente, tiene más de 500.000 hectáreas, o sea, no se puede decir, no, se dejaron de comprar campos en la administración anterior, no es cierto, se compró menos, sí, pero hubo una crisis que no llegó a la situación que tuvimos. Robert, le hago una pregunta a Robert Silva, representante del Estado, y a Robert Silva, vecino, la misma pregunta. ¿Estuvo bien este anuncio de la compra, o se utilizó el contexto en el que se anunció? ¿Estuvo bien que el Pacha lo diga ese día en ese lugar? Le pregunto a los dos, Robert. Mira, yo como político te digo que creo que no, porque ahora analizándolo así generó todita esta polémica. Porque yo entiendo emocionalmente el tema, no lo entiendo racionalmente. Porque realmente se generó toda esta polémica a partir de un anuncio que fue hecho, en el contexto que fue hecho, en un sepelio que claramente, pero legítimamente no lo estoy cuestionando, tenía una connotación política partidaria. Claro. Porque fue un presidente de la República electo por el partido Frente Amplio, y allí estaban todos los Frente Amplistas, aunque estábamos otros que no éramos, que fuimos a rendirle tributo como es presidente, a saludar a su esposa y a todos los compañeros que integran ese partido político, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hubo, sí, una situación compleja que generó esto, y que bueno, que está teniendo las consecuencias que está teniendo. Y después se generaron otros hechos. Porque, a ver, si lo del presidente de colonización, que ha incumplido con una obligación en el propio instituto, en su calidad de colono, y asumió la presidencia, se hubiese generado igual. Porque hubiese hecho público, como se hizo público lo de la ministra Cairo, que no tenía regularizada su vivienda y debía aporte y no pagaba el impuesto de primaria siendo ministra de Vivienda. Como se hizo público lo de la vicepresidenta del puerto, ¿verdad? Que había ascendido o designado o darle un premio, no sé qué era, a su marido, a su chofer, que había. Entonces, todas esas cosas se terminan haciendo públicas y están mal. O sea que yo creo que separaría las dos situaciones.
Robert, y antes de finalizar estuvimos hablando con Felipe Schipani ayer también, o antes de ayer estuvimos hablando con él en directo y también le preguntamos, aprovechamos la instancia de preguntar cómo impactó para ustedes, para vos como referente del Partido Colorado, las elecciones departamentales, que aquí en nuestro departamento, en Rocha, fue muy grande la diferencia entre quienes fueron solos por el Partido Colorado y quienes fueron en conjunto con el Partido Nacional, como en el caso del vecino Piris. ¿Cómo impactó en ustedes? ¿Ya estuvieron hablando de lo ocurrido en las elecciones? Yo creo que tenemos que hacer un análisis muy importante del tema, en particular visualizarlo desde la lógica de la coalición republicana. Ahí en Rocha se avanzó, lamentablemente no todo el partido acordó ir bajo el lema Partido Nacional. Nosotros acá en Montevideo en la elección anterior, ¿te acuerdas que lo habíamos hecho? Fuimos todos bajo el lema Partido Independiente, porque no, como pasó en Rocha, no había habido posibilidad de hacer coalición republicana y fuimos así. Los compañeros de ahí de Rocha, algunos fueron bajo el lema Partido Colorado, otros como el Huevo, un gran compañero que me ha apoyado siempre y yo lo respeto y lo respaldo, fueron con el lema Partido Nacional. Y bueno, hay que seguir discutiendo, no nos fue bien en las elecciones departamentales, hay que reconocerlo, así que hay que trabajar duro para mejorar nuestra performance para las próximas elecciones. En las nacionales no fue mejor que lo que nos había ido, somos 17 diputados, 5 senadores, más del 16% de los votos, así que nos fue mejor que la vez anterior que habíamos sacado el 12%. Hay que seguir en esa lógica de crecimiento y recuperación del Partido Colorado. Bien, Robert, entonces, para cerrar tema colonización también, ahora se va a llamar al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para que dé explicaciones sobre estos casos y no escuché que dijiste que no descartás hacer un llamado a sala. Una interpelación. Sí, yo creo que el Parlamento, llegado el caso de que esto no se resuelva, tanto ahora viste que también pusimos sobre la mesa que está designada, o la directora que designaron a último momento y terminó votando la compra del campo, también es colona, entonces le rige la inconstitucionalidad. Hay 2 directores que están violando la Constitución en este momento. Entonces hay que ver qué va a hacer, porque ayer el presidente de la República dijo una cosa, antes de ayer el secretario de la Presidencia dijo otra, así que hay que ver qué se hace, y bueno, una alternativa puede ser sin duda la interpelación al ministro, está sobre la mesa. Bien, y ahora las 2 preguntas de rigor que le estamos haciendo a todos los representantes que están pasando por este programa, muy sencillitas, muy cortitas. Que ya deja a Robert Silva político y se mete en la vida más práctica, privada, cotidiana de Robert Silva. Y yo quisiera saber, Robert Silva, ¿para qué es bueno? Sacando todo el ámbito político, por ejemplo, ayer Schipani nos decía, anteayer nos decía que él es bueno para hacer reír, que es gran comediante, por ejemplo. Que eso lo podés corroborar, ¿no? ¿Es real? Sí, es real, sí, nos hace reír cada tanto. ¿Lo escuchaste imitar a Sanguinetti? ¿Alguna vez? Sí, impresionante. ¿Sí? Impresionante. Bien. Parece que lo estás escuchando Sanguinetti. Muy bueno. Alguna vez hasta lo he visto que llama a él haciendo bromas. Así que sí, corroboro plenamente. Es muy buena. Bueno, ¿y para qué es bueno Robert Silva entonces? Mira, más humildemente Robert Silva es bueno si querés, que mi familia me lo reconoce, y haciendo unos buenos chivitos al disco arado. Bien de bien. Hago unos chivitos que todo el mundo me dice vos sabés que sustituyó algo que era muy común acá en mi casa, que era o en Tacuarembó ni que hablar, el asado, ¿no? Claro. Vamos a hacer un asado, y como el asado no había, bueno, pero ahora vamos, asado o chivitos en el disco arado. Chivito en el disco arado. Entonces me ha llevado que en los lugares que estoy voy muchas veces con el chivito, con el disco arado, para hacer los chivitos que tienen cebolla caramelizada, cosas que se han ido. Un día, Punta del Diablo, que me conseguí, ¿no? Schipani y Robert Silva, Schipani que nos haga reír y Robert nos haga el chivito. Bien, y ahora, la contracara. ¿Para qué no te llamen, Robert? Que vos para esto sos un desastre.
A ver, para un desastre. Bueno, si vos querés, puedo ser un buen golero, que era cuando era gurí, Sí. Pero no soy bueno jugando al fútbol. O sea Bien. que puedo alentar, puedo ayudar en una cantidad de cosas, pero como jugador de fútbol soy un buen senador. Buenísimo, porque mientras juegan al fútbol 5 vos vas haciendo Vas los haciendo los chivitos. chivitos, Es un claro. éxito. Es un éxito, es un éxito. Robert, muchísimas gracias por este rato. Le hablamos 10 minutos antes de que salga al aire y tuvo la posibilidad de hacerse un ratito y eso siempre lo valoramos, así que muchísimas gracias. Te esperamos con el disco de Arado por acá y quedan los micrófonos de Ulmañanas y de Radio Ulma abiertos cuando necesites. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo a ustedes y a toda la audiencia. Que pasen bien. Ulma.